Bien, tengan todos muy buenas noches una vez más en este momento de reflexión en positivo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, acá arrancando ya el nuevo fin de semana y pensando ya en en el último bimestre del año. Sí, semanita soleada, fresca, pero linda. Tenemos un invitado, le damos la bienvenida. Buenas noches, Hernán Pastoriza, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Muy bien por acá. Bueno, Aparte, no solamente que lo tenemos invitado, sino que además está desde lejos. desde lejos. Hernán Pastoriza, digamos, apellido glorioso del fútbol, que ya nos contará si tiene algo que ver o no con el Pato Pastoriza. Hernán es doctor en física, se dedica a temas de nanotecnología, nanociencias, y bueno, ahora le vamos a hacer una pequeña entrevista. Hernán, ¿por qué no nos contás tu historia y cómo es esto de que un doctor en física tiene una cabeza normal como la nuestra? Bueno, no, hay que definir qué es normal, pero no, encantado. Bueno, les cuento quién soy un poco. Como dijiste, Jorge, yo soy doctor en física, soy egresado de física, de licenciatura en física y el doctorado en física de acá del Instituto Balseiro en Bariloche, que es una institución que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad de Cuyo, ya con 60 y algo de años de trayectoria. Eh, yo empecé mi carrera, no sé si ya todo el mundo sabe, pero para ingresar al instituto previamente hay que cursar unos años, un año y medio, dos o tres, dependiendo de cada uno, de la carrera, en alguna universidad nacional de otro lado, en alguna carrera que tenga relacionada con la ingeniería o las ciencias exactas, que dan las bases, las materias básicas antes de ingresar al instituto. Ese periodo de mi formación yo lo hice en La Plata, estudiando ingeniería electrónica durante 3 años, hace muchos años, no voy a decir cuándo, pero hace muchos años. Y después de cursar esos años, rendí el ingreso para acá, al instituto, y me cambié de la ingeniería electrónica a la física. Desde entonces me dediqué a la física experimental, digamos, desde mi trabajo especial y mi tesis de grado, estudiando fenómenos raros de la materia. Es un área que se llama materia condensada dentro de la física, que es estudiar los materiales sólidos, el comportamiento de los materiales sólidos, y en particular dentro de esos materiales, estudiando unos materiales que son superconductores, que tienen una propiedad eléctrica y magnética particular, que son superconductores. En eso inicié mi tarea de investigación, proseguí por unos cuantos años, después me fui a hacer un postdoctorado a Europa, 2 postdoctorados para ser más estricto, en Holanda y en Suiza, donde fui cambiando un poquito el tema de investigación, y ahora no solo trabajo sobre esos superconductores, sino sobre subsuperconductores, que en ese momento los llamábamos mesoscópicos, o que ahora los llamaríamos nanoestructurados, o sea, cómo se alteran las propiedades de estos materiales superconductores cuando uno cambia sus dimensiones haciéndolas cada vez más chicas. Y no solo como cuando se hacen cada vez más chicas, sino qué pasa cuando uno pone estos materiales cerca y los pone en diferentes arreglos geométricos. Eso fue los temas de mi postdoctorado, y con esos temas yo retorné al país, ingresando a la carrera de investigador de CONICET y a la carrera de profesional de CONEA, y me establecí finalmente en Bariloche, en el laboratorio de bajas temperaturas. A partir de ahí seguí trabajando en esos temas, y la evolución también de trabajo en esos temas me llevó más cerca de donde empecé, a hacer trabajos que tenían que ver más con la ingeniería, ya que estos materiales tienen algunas aplicaciones tecnológicas, y en particular para estudiarlas, estas cosas tan chiquititas y tan particulares, me involucré con una tecnología que ahora es bastante difundida, que es la de micromáquinas, conocidas
en español, en MEMS, en inglés, microsistemas para los europeos, que son máquinas mecánicas, electromecánicas, en escala microscópica. Bien, por eso es que te estamos entrevistando. Disculpa, y creo que Miguel tenía alguna pregunta para hacerte. Sí, justamente Hernán, esto que vos nos estabas contando y cómo se aplica o cómo estás aplicando ahora, porque vos además, ahora venías seguramente a contar eso, pasaste de la ciencia a tener una empresa o ser un emprendedor. ¿Cómo aplica por qué nos contás cuál es el desarrollo que ustedes están haciendo en tu empresa ahora? Sí, me falta un pequeño argumento en el medio, pero sí, voy a llegar un poco ahí. Bien. O sea, un poco para relatar la historia cronológica, digamos. O sea, yo me involucré con esta tecnología de MEMS esencialmente porque necesitaba poder medir cosas a la nanoescala, o sea, como una herramienta utilizada para medición de cosas muy sensibles. Estos MEMS son los que a los teléfonos le dicen si están verticales o horizontales. Es el acelerómetro que tienen los teléfonos para detectar la posición, para dónde apunta dónde está el piso, para dónde apunta la gravedad, es esta tecnología MEMS, o los que disparan los airbags de los autos. A partir de involucrarme en eso, había un mundo muy grande, obviamente, de esta nueva tecnología, y surgieron unos proyectos de aplicaciones de esta tecnología para otras cosas, más allá de lo que yo estaba haciendo en el laboratorio, o sea, para medir superconductores. En particular, algunos proyectos con INVAP, que tenían que ver con el área satelital, de utilizar estos dispositivos para el área satelital. Y también surgió un pedido de aplicación por parte de unos médicos, de una médica en particular, una neonatóloga, de un dispositivo para poder medir propiedades físicas de la sangre. En bebés neonatos, y por qué acudió a mí, o por qué surgió mi nombre, por qué surgió nuestro grupo en eso, es porque para poder medir propiedades de la sangre en bebés, la sangre en los bebés es un recurso escaso, que hay muy poquitito, las pruebas tradicionales no se pueden hacer, porque la mayoría involucra grandes volúmenes de sangre. Entonces, ver si con una micro maquinita o algo parecido uno podía llegar a medir, en este caso, una propiedad física, que es la viscosidad de la sangre. Así nos pusimos a trabajar en eso, desarrollamos un equipo que es un viscosímetro para medir sangre. La viscosidad, no sé si todos saben, es la propiedad de los líquidos que hace que les cueste circular por algún tubo, y por eso es relevante desde el punto de vista clínico cuán bien circula la sangre en los bebés, pero en los humanos, en los adultos también. O sea, cuál es el rozamiento del líquido, intrínseco del líquido. Y con estas máquinas uno podría, obviamente, de hecho, uno puede medir esta viscosidad. Así que a partir de ese desarrollo, que lo patentamos, tuvimos algunos premios por ahí, salieron algunas tesis y algunos artículos, terminamos conformando una empresa de base tecnológica a través de un subsidio del Ministerio de Ciencia. Ya no sé si en el momento era el Ministerio o la Secretaría, pero de lo que actualmente es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, nos dio un subsidio para poder crear la empresa. Con la empresa estamos trabajando aún con este dispositivo, en un estado bastante avanzado. Hay que terminar de desarrollar cómo se escalea los chips. Finalmente lo que nosotros hicimos es un chip que es capaz de medir la viscosidad de la sangre, del líquido en general, perdón, más un dispositivo que analiza lo que sale del chip, cómo se comporta el chip. Estamos en la etapa de ver cómo se escalea la producción de estos chips para poder ser aplicables. Es una pruebas clínicas masivas, digamos, que ahora todo el mundo sabe que para que los dispositivos médicos tengan validez y puedan ser utilizados, hay que hacer grandes pruebas a escalas más o menos grandes. Sí, Hernán, estás hablando de un chip. ¿Qué porcentaje o qué nivel de industria argentina hay en este desarrollo, más allá de claramente tu know-how?
Los, los, los chips, probablemente para la mayoría de la gente, cuando yo hablo de chip, se le viene a la mente los chips de electrónica. Esto es un chip que es distinto, es un chip de microfluídica, o sea, es un pedacito de vidrio, para decirlo muy groseramente, en el cual están calados canalcitos, tubitos, embebidos en el vidrio. O sea que es un chip de alguna manera pasivo desde el punto de vista del eléctrico, electrónico. Lo que nosotros hacemos es poder ver estudiar cómo circula la sangre o el fluido dentro de ese canal embebido. Los chips están fabricados totalmente por nosotros. Lo que pasa es que nuestra capacidad justamente de fabricación es bastante modesta, todavía no somos una empresa, no tenemos venta, no tenemos, y la parte de la fabricación se hace en conjunto y contratando los servicios de la Sala Limpia acá del Centro Atómico de Bariloche, que también es modesta, no es una fábrica de electrónica a nivel global. Con lo cual hay una serie de limitaciones con respecto a cómo se hace el escaleado masivo, digamos, a producir varios miles, todos iguales, que es algo que la industria electrónica en otros lados ella sabe cómo hacerlo. En Argentina no hay ese tipo de fábricas, entonces estamos ahí entre el análisis de ver si hay que instalar una planta capaz de hacer eso, que es costosa y tiene sus riesgos, o la subcontratación en otros lados. Hernán, te hago una sí. pregunta. Esto que estás contando, un poco la idea nuestra de que vos estuvieras acá con nosotros hoy charlando, era contarle a la gente de primera mano, primer desarrollos de alto nivel científico y de alta tecnología, digamos, que se hace en el país. Eso no estamos hablando de un laburo que se está haciendo en el Silicon Valley ni en Corea. Bariloche, Argentina, Río Negro. Entonces, la verdad que está buenísimo escucharte y es buenísimo para los que nos gusta la tecnología saber que esto se hace y que es mano de obra argentina, cerebro argentino, formación argentina. Entonces, eso es muy nos pone a todos muy orgullosos. La pregunta es ¿cómo esta tecnología de alto nivel, esto de alguna manera recién lo comentaste, digamos, cuesta todavía impactar, de alto nivel científico, de alto desarrollo, en algún momento va a impactar o puede llegar a impactar en la pyme común? O sea, esto puede tener, no digo mañana ni el año que viene, en algún momento impacto en la pyme. Estas tecnologías que ustedes están trabajando pueden llegar a ser como más comunes dentro de algunos años, dentro de muchos años, o esto todavía casi está en el borde del conocimiento? No, es una respuesta. La respuesta no la tengo, Miguel. No la tengo por limitación propia, digamos, por mi desconocimiento del mundo pyme en general, digamos, ¿no? O sea, como vos bien dijiste, yo vengo de la parte académica bien dura, los bichos raros del laboratorio que no salen nunca. Yo, de hecho, creo que voy una vez por mes al centro acá en Bariloche, digamos. No me cruzo con... Digamos, en algún aspecto parezco normal, pero no soy tan normal. La vida del científico tiene algunas particularidades. Pero más allá de eso, yo, hasta donde yo sé y hasta donde soy consciente, hay muchos problemas. Hay algunos mitos y hay algunas barreras de comunicación. Disiento un poquito con vos que es alta tecnología, frontera de la ciencia, digamos, ¿no? De alguna manera. Es un desarrollo, el nuestro en particular, y otros que estamos encarando, innovadores, son patentables, no existe otro en el mundo, y demás, con tecnologías de avanzada de fabricación, o sea, de utilización de un equipamiento que es relativamente avanzado,
son máquinas caras, se requiere un espacio, un know-how para operarlas relativamente alto, pero tampoco es que sea ciencia ficción, digamos, no es la frontera de la ciencia, o sea, no es estar trabajando con el bosón de Higgs, digamos, y hacer las cosas que uno quiere, digamos, ¿no? Es desde el punto de vista de la microfabricación, que sería el área de la industria, microelectrónica, microfabricación, el área de la industria que nos abarcaría, no es tecnología complicada, ¿no? ¿Cómo ese tipo de industria, de área de aplicación, de la microtecnología, nanotecnología, puede llegar a impactar a los problemas concretos que tienen nuestros compatriotas en la industria PYME? Realmente no lo sé. Sé que hay un montón de problemas y muchos de ellos solucionables simplemente con un poco de tiempo, ni siquiera, no demasiados recursos, ¿no? O sea, yo creo que nuestra contribución, de alguna manera, puede mostrar que hay capacidad, que hay ganas de poder resolver, de poder ser aplicable a otra cosa, ¿sí? O sea, hay dos aspectos de lo que estamos haciendo, o por lo menos de mi visión personal, de por qué me involucré en esto, ¿no? O sea, por qué estoy en este tren, digamos, ¿no? Por un lado, porque siempre sentí alguna necesidad en el fuero íntimo de cuestionarme o de ver qué cosa podía servir de lo que yo iba aprendiendo al mundo, a mi alrededor, digamos, ¿no? O sea, ya no puedo decirlo más, pero ese sueño de los chicos de que quieren ser inventores, ¿no? O sea, eso estaba dando, y bueno, y yo me especializo en esto y siempre estar viendo para qué, cómo se puede transferir de alguna manera. Eso por un lado, más sumado a la experiencia a lo largo de toda mi carrera de que no hay muchos casos exitosos, por lo menos en las áreas nuestras, de las ciencias más duras, de las ingenierías, porque hay algunos casos en las ciencias naturales muy concretos y muy exitosos, pero en la ciencia de la ingeniería y de la física hay pocos casos que hayan sido exitosos y hayan trascendido. En particular, en Bariloche hay un solo caso, que es INPAP. ¿Sí? Es una empresa de alta tecnología que ha surgido de los laboratorios, de un centro de investigación, ya tiene un éxito mundial, digamos, pero uno no encuentra muchos más casos de ese tipo de industria de vuelta desde mi limitado lugar, digamos, ¿no? de campo de visión. Entonces, esas dos cosas juntas sí, llevaban a ver ver qué hay que hacer para que eso pase más, digamos, ¿no? Era una motivación personal. Muy bien. Hernán, ¿cómo ves el futuro de tu organización? O sea, yo de esta entrevista estoy entendiendo que estás en una etapa de desarrollo previo a una comercialización. ¿Cómo ves el futuro de esto? ¿Crees que te vas a tener que asociar con otra empresa que lleve adelante la comercialización? ¿Crees que lo vas a poder hacer vos mismo? ¿Cómo ves esto? Una de las cosas que aprende uno al hacer emprendedor es que no es una palabra que me guste, digamos, porque no, digamos, no importa. Esta experiencia nueva, digamos, de entrar en mundos distintos, es que uno se convierte en multitasking y, ¿no? O sea, uno pasa a ser del cadete hasta el genio mundial, ¿no? En 35 segundos de diferencia, por resolver el problema técnico más complejo. Con lo cual, para que viene esto, que la evolución es muy vertiginosa y lo que yo diga hoy puede ser distinto mañana o puede ser distinto dentro de un par de horas, ¿no? Cuando nos juntemos con Darío, con mis otros socios y para discutir y surja algo
que diga que hay que ir por otro lado y uno está dispuesto a hacerlo, si se ve que es la mejor opción. Lo que aprendimos en estos ya 8 o 9 años desde que empezamos con este desarrollo, que en este campo de aplicación en particular, o sea, nosotros nos dedicamos a la microfabricación de la física, de la ingeniería, aplicado, en este caso, al ámbito clínico, al ámbito de la medicina. El camino es muy largo, con muchas regulaciones, muchos cambios de lenguaje en el medio, o sea, uno empieza hablando con físicos de las propiedades físicas, después empieza a hablar con ingenieros sobre montaje de cosas, después con diseñadores industriales para ver cómo se integra para que sea más utilizable. Llegamos a ese punto, hay que hablar con gente que lo único que sabe es hablar de números y planillas de Excel para ver cómo se hay un plan de negocios, y después empezar a hablar más seriamente con bioquímicos, médicos, hay ingenieros biomédicos, hay un mundo de lenguajes, un mundo de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Hay toda una etapa regulatoria, hay realmente nos metimos en un lío, por decirlo, en particular en esto, ¿no? En capa de aplicación para la medicina. Hernán, ¿me permitís un segundito? Sí. Solo un segundito. Lo presentamos que acaba de entrar Marcelo Fernández, nuestro tercer componente del equipo, simplemente para que ponga cámara y continúe en esta entrevista. ¿Sí? Okay. Dale, Hernán, Dale. adelante. Hola, Marcelo. No te veo, pero hola. Entonces, nuestra visión original era que nosotros íbamos a hacer todo, o sea, que es lo que uno pensaba, que no era capaz de todo. O sea, el plan de desarrollo inicial, uno tenía que considerar como que solamente éramos nosotros en el mundo luchando contra los dragones, esencialmente, y entonces nosotros había que ser capaz de diseñar, de fabricar, de vender, de hacer todo. Ahora nos queda claro que las asociaciones son importantes y de hecho probablemente, y de vuelta con los paréntesis de que esto puede cambiar dentro de una hora, el emprendimiento continúe con dos partners que sean fuertes, uno en la parte comercialización y otra parte en la parte de validación, digamos, que son los dos grandes monstruos que quedan por enfrentar a futuro, digamos, ¿no? O sea, alguien tiene que saber bien claro cómo hay que hacer para que un dispositivo nuevo que no existe en el mundo, validarlo, y que los médicos estén conformes con que la validación es adecuada, con que los resultados clínicos de la utilización de esta técnica son suficientemente relevantes para que ellos lo empiecen a utilizar. Es toda una estrategia de análisis, digamos, de los datos y de cómo hay que hacer las pruebas. Y por otro lado, después como eso, toda la parte de comercialización, como de vuelta, repito, no hay un equipo equivalente en el mundo, con lo cual uno está pensando que es una comercialización que sería mundial. Ahora, ¿cómo se lleva eso adelante? Yo vivo en una cabaña, como ven acá, en la montaña, ¿no? O sea, que si quisiera ir a la capital de la nación no puedo ir, no hay manera. Entonces, es un poco difícil. Para esas dos cosas uno necesita sin dudas asociaciones que son el paso siguiente a cuando tengamos resuelto esta parte de cómo se escalea la fabricación. Hernán, una consulta, y no sé cómo estamos de tiempo, Jorge, pero cortita. Vos decís, indudablemente es un producto que no existe. ¿Cómo hoy esa viscosidad se mide en los bebés o no se mide directamente? No se mide. ¿Qué tipo de...? No se mide. O sea, ¿hay enfermedades que se pueden detectar a partir de estas enfermedades o qué patologías se podrían detectar que no se detectan? Sí, el origen de esto es, en realidad hay ¿por qué nos consultaron esto? Digamos, eso no fue algo que se nos ocurrió a nosotros. Hay un síndrome que es la policitemia,
que en realidad es hay algunos bebés, en algunos casos en particular prematuros, que tuvieron problemas del embarazo, un exceso de glóbulos rojos, o sea, la sangre tiene más glóbulos rojos de lo normal, eso es la policitemia, y este caso de exceso de glóbulos rojos puede dar, y no siempre, dar un exceso de la viscosidad. El exceso de la viscosidad implica que la sangre no circule bien por el sistema circulatorio del bebé y por lo tanto que tenga problemas de lo que los médicos llaman perfusión, o sea, de que no se irrigue bien todos los órganos y empiezan a haber dificultades asociadas a esto, ¿no? O sea, no es una enfermedad, es una condición clínica. Actualmente lo único que se hace es medir el hematocrito, que es contar el volumen de glóbulos rojos en los chicos, y a partir de ahí es que se hacen los tratamientos de dilución de sangre o cosas bastante sangrientas, digamos, con una intervención importante sobre los pacientes. Y está la duda de si policitemia y hiperviscosidad, que sería el real problema, que la sangre circula, es hiperviscosidad, si esas dos cosas están linealmente unidas, digamos, ¿no? Si hay correlación total. Y lo cierto es que no la hay porque hay muchos otros aspectos, aparte de la cantidad de glóbulos rojos, que afecten a la viscosidad. Los glóbulos rojos son partículas que son elásticas, así que cuando depende de la elasticidad, va a influir en la viscosidad. Los glóbulos rojos interactúan entre ellos, así que cuán bien se pegan entre ellos afecta la viscosidad. Los glóbulos rojos están inmersos en un plasma sanguíneo que tiene su propia viscosidad, así que esa viscosidad también afecta. O sea, hay algunos otros factores que llevan a eso. Entonces, si uno puede, la idea era, si uno logra poder determinar mejor la viscosidad, por ahí hay casos en los cuales no tengo que intervenir, o hay casos que no los detecté y los tengo que intervenir, ¿no? Ese era el planteo original. Eso es casi médico. No, estoy muy lejos, hay muchas cosas que todavía no entiendo. Eso por un lado, ese fue el problema original en los bebés, y después estudiando un poco, en realidad hay otras cosas en las cuales la viscosidad se podría llegar a aplicar, como por ejemplo en los adultos, pareciera haber alguna cierta correlación importante entre hiperviscosidad y problemas isquémicos, o sea, ataques isquémicos en cardiovasculares, digamos, lo que se llama habitualmente. Entonces, Hernán, sí. Sí. No, que desgraciadamente el tiempo se nos acaba, tiene un programa acotado en el tiempo, tenemos. Lo que quiero decirte es que antes de ayer, yo publicaba una foto que hace 93 años se sacaron 29 científicos en una feria de ciencia donde se analizaba el electrón y el fotón. En esa feria de ciencia estaba Einstein, Bohr y unos cuantos bochos más, y 17 de ellos obtuvieron el premio Nobel de Física. Les agradecía a ellos yo ese aporte que han hecho a la humanidad y ese aporte que han hecho a la tecnología. Y creo que de la misma manera, vos desde allí, desde Bariloche, estás haciendo el granito de arena para que estos bebés tengan una solución a su problema de la sangre. Simplemente desde mi lado, desde la Universidad de General Sarmiento, queremos agradecerte mucho tu trabajo. Miguel, de mi parte yo lo despido. No sé si lo querés despedir vos. Marcelo, si tenés algo para comentar. No, Hernán, simplemente gracias por tu generosidad de darnos este tiempo. Me parece que estas cosas también merecen ser contadas. Es cierto que la gente está en otros temas, pero me parece que es bueno saber que hay gente que se preocupa, que desarrolla cosas, que aplica lo que aprendió y lo que a nosotros nos ha dado la universidad pública, bueno, en lo que cada uno puede dar. Y me parece que esto es una contribución muy valiosa y ojalá, lo decíamos de todo corazón, tenga éxito y realmente este emprendimiento, esta idea pueda tener resultado en la gente, en la salud de nuestro país y del mundo, porque evidentemente es un producto novedoso. Así que te agradezco, Hernán.
No, gracias. Marcelo, ¿algo para despedir No, a Hernán? muchas gracias, mil disculpas por haber llegado tarde. Voy a ver toda la entrevista y con mucho entusiasmo. Y bueno, felicitaciones. Muy bien, muchas No, gracias. gracias a ustedes por la posibilidad de Y difundir. tenés la suerte de estar compartiendo con una graduada nuestra, recientemente premiada, a quien le mandamos un beso muy grande, Micaela Testa. Sí, así es. Es una ya empleada de la empresa, una joyita que tenemos trabajando con nosotros. Así es, así es. Muchas gracias. Muchas gracias, No, Hernán. Gracias. gracias. Bueno, estamos en nuestro segundo bloque hoy, un programa de 2 bloques nada más, porque tuvimos un gran primer bloque con nuestro invitado y ahora estamos en este de cierre ya para arrancar el fin de semana. Bueno, parece que hemos tenido una nueva, no es una nueva, ¿no es cierto?, pero es una forma distinta de desarrollar productos, no por la tradicional, ¿sí?, un producto que viene de la tecnología, de la ciencia, ¿sí? Y hemos tenido nuestra jornada de gemelos digitales. Parecería que hay algún punto de encuentro en estos dos temas que, bueno, nuestra gente no tiene por qué haber estado en el seminario del día de la fecha, pero bueno, no sé qué les parece a mis compañeros. Jorge, creo que, bueno, la verdad que hoy estuvimos, lo que me pone contento es que estuvimos en un día de estar en la cresta de la ola, aunque ellos digan que no estamos, ¿no? Es decir, en temas que hacen al futuro, ¿no? Me parece que lo que yo rescato de esta nueva empresa barilochense es esta historia de poder aplicar estos conocimientos, estas cosas nuevas que van apareciendo, las nuevas tecnologías como la nanotecnología, todos los desarrollos científicos del Balseiro, en algo útil para la sociedad, ¿no? Me parece que esto es como un tema central. Así que y lo otro, bueno, obviamente que son las nuevas cosas que hacen que la industria o que el futuro de la industria use estas cosas que hacen las cosas más fáciles, ¿no? A lo mejor, no sé si para el público del usuario, pero sí para los ingenieros. Nuestro ingeniero Marcelo Fernández, ¿qué opina de la situación? No, estoy de acuerdo con lo que planteó Miguel. Me parece que los dos temas que tuvimos en los bloques anteriores se contactan en el sentido de el aporte que la tecnología y sobre todo tecnología aplicada puede proveer en un caso a desarrollos de uso médico o de soluciones médicas y en otro caso de mejora de procesos industriales. Hablo en este caso de los gemelos digitales, tomando datos del pasado de las empresas y también de datos de distinto tipo de procesos que le permitan establecer distintos escenarios y optimizar las producciones en los procesos productivos en los cuales se aplique esta tecnología. Bueno, y todo esto está pasando en Argentina, y todo esto tiene que ser la Argentina del futuro, la nueva Argentina digital, la Argentina de la industria y la Argentina que ojalá nos haga despegar. Bueno, programa una vez más un poquito largo, gracias a nuestro público por estar, gracias a mis compañeros Marcelo y Miguel, buenas noches, nos despedimos. Buenas Gracias. noches, buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau.